Gracias porque tú, mediante tu Espíritu Santo, colocas en sus corazones que puedan estar presentes para poder honrarte, Señor Dios nuestro, con su compromiso, puedan presentarse ante ti como obreros plenamente aprobados, Señor. Guíanos para realmente día a día prepararnos más para tu servicio, que tengamos esa vida de consagración, esa vida que te exalte, esa vida que te glorifique. Gracias, mi Señor y mi Dios, por todo, Señor. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Vamos a comenzar la clase. Hermanos, ¿se ven las diapositivas? Perfectamente. ¿Me escuchan? Perfectamente, pastor. Ok, muy bien. Vimos que la hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar textos bíblicos. Es ciencia porque establece normas, reglas, pautas de interpretación bíblica. Y es arte porque no es algo inconmovible, sino es algo que podemos modificar, que podemos hacerlo de una forma creativa sin que por ello nos desviemos de la interpretación bíblica. Y estamos viendo las reglas de la hermenéutica general, de textos literales, que cada palabra, cada frase significa lo que cada palabra significa en su uso cotidiano. Vimos que el principio fundamental es que la escritura se interpreta por la propia escritura. También vimos que el primer principio es que es preciso, en cuanto nos sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. O sea que cada palabra debe ser entendida según el uso habitual que tuvo en su contexto del Antiguo Testamento, en su contexto del Nuevo Testamento, salvo alguna modificación, algún desarrollo, alguna evolución de palabras, igual en cuanto al mismo sentido que lo usamos hoy en día. Vimos que cada escritor bíblico escribió en medio de una cultura específica con el propósito que las personas comprendieran el mensaje presentado. Por esta razón, usaron el lenguaje común y corriente, es decir, usaron palabras conocidas y de fácil comprensión. Como les dije, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y secciones de arameo. Los libros que se escribieron después del cautiverio, durante el retorno, durante la restauración o el periodo posexílico. El Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el griego que en cierta forma desarrolló Alejandro Magno para poder helenizar a todo el mundo conocido. ¿Qué es helenizar? Para poder adoctrinar, para poder atraer, para poder culturizar con la cultura griega, ¿ya? Este griego era el griego más sencillo, era el griego más simple, que su uso era cotidiano, su uso era común y no era el griego de los filósofos. Esto implica que el significado usual y ordinario de una palabra es el significado usual y ordinario. De nuevo vimos, ¿no? A veces parece redundante. Puerta significa puerta, río significa río, caballo significa caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya hemos indicado, los escritores de las Sagradas Escrituras se escribieron naturalmente, con el objeto de hacerse comprender. De nuevo, Dios, cuando da su revelación especial, que es la palabra,
no tiene el propósito de ser complejo, sino que su revelación sea clara, pueda llegar a cualquier persona, ¿ya? Y es por eso que también utiliza a personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Para que sean autores secundarios y mediante la inspiración del Espíritu Santo, estas personas puedan plasmar en el lenguaje escrito la revelación de Dios sin error. Entonces, debieron valerse de palabras conocidas y usadas en el sentido que generalmente tenían, o sea, en el uso habitual, como se entendían, como nosotros entendemos igual las palabras en nuestro diario hablar, en nuestra diaria comunicación. Averiguar y determinar cuál sea este sentido usual y ordinario debe constituir, por tanto, el primer cuidado de la interpretación o recta comprensión de las escrituras. De nuevo, como intérpretes de las escrituras, siempre nuestro propósito debe ser llegar a la misma mente del autor y entender cuál fue su propósito al escribir cualquier sección de la escritura y cómo entendieron los oyentes originales, ya sea del Antiguo Testamento o del primer siglo del Nuevo Testamento. No lo que nosotros pensábamos o lo que pensamos, sino lo que dice la Escritura. De estas dice así la primera: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, regla sumamente natural y sencilla, pero de la mayor importancia, pues ignorándola o violándola en muchas partes, la escritura no tendrá otro sentido que el que quiera concederle el capricho humano. Si yo ignoro esta regla, puedo hacer que una palabra diga lo que yo quiero que diga y darle significados totalmente opuestos, totalmente diferentes. Y de esta forma, tergiversar, torcer de una forma total el significado real del texto bíblico. Y eso es lo que nunca debo hacer. ¿Se dan cuenta? Debo extraer, sacar exégesis, como vimos, de la escritura. Pero téngase muy presente, por favor, sus micrófonos, que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. De nuevo, nosotros mismos cuando conversamos, el sentido usual y ordinario no solamente implica un lenguaje literal. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo llego del trabajo, de las clases del seminario, de la iglesia, y cómo llego a la casa? Estoy muerto. Pero no estoy hablando de forma literal. No es que está el cajón ya preparado, ya están las plañideras veterotestamentarias, ya está el velorio, el entierro, no. Sino simplemente estoy diciendo que estoy totalmente extenuado, cansado, ¿se dan cuenta? O sea, nosotros igual usamos esas figuras para poder enfatizar el sentido de una expresión que queremos indicar. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Como se sabe, cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión y tan singulares que si se traducen al pie de la letra se pierde o se destruye completamente el sentido real y verdadero. Por ejemplo, cuando yo les dije estoy muerto, ustedes lo entendieron. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que encontrar ese sentido que tenía en ese tiempo. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Acá la palabra cordero significa eso, cordero, no significa otra cosa. Es la preparación, ¿para qué? Para la Pascua, porque se iba a desatar la última plaga, la muerte de los primogénitos, y realmente manifestar al faraón y a todo el imperio egipcio que el faraón no es Dios y su hijo no es un futuro Dios como futuro emperador, ya que su hijo y todos los primogénitos de las casas de los egipcios iban a morir.
¿Por qué? Porque es un Dios. Y Dios liberaría a su pueblo con 10 plagas, y la última era realmente que manifestaba la vanidad, lo vano de los dioses egipcios, así como de los otros 10 dioses, ¿no? Entre acá, el cordero es un cordero, pero en Juan 1:29, el término cordero es la misma palabra, ya tiene otro sentido, no es literal. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no es que Juan estaba viendo un cordero o el Señor Jesucristo se había disfrazado de cordero. Ahí está utilizando igual un lenguaje figurado, metafórico, simbólico, ¿se dan cuenta? Hablando de qué, justo está relacionando el cordero pascual, aquel cordero que muere en lugar de los primogénitos de los judíos, tanto de varón como de bestia, para que el destructor o el ángel de la muerte no cause mortandad. Pero en Éxodo era un cordero real, pero que apuntaba a quién, a Cristo, el verdadero cordero pascual, que sustitutivamente fue puesto en la cruz por el Padre, cargado en nuestros pecados, y toda la ira y el juicio fue derramado sobre Cristo, como ese cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 19, 20, 21, ¿ya? Entonces nos damos cuenta, ¿no? Cómo tenemos que entender claramente ese aspecto. 2, regla 2, ¿ya? Es preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Hay un elemento bien importante que tenemos que entender. No solo podemos tomar un pasaje, un versículo, y aislarlo de los otros versículos. Los otros versículos, como vamos a ver más adelante, se denomina el contexto. Los textos o versículos que rodean al pasaje que estamos tomando. De la misma forma, una palabra no está aislada. Una palabra sin otras palabras y sin la relación con otras palabras no tiene ningún significado. Y es por eso que debemos tomar esta palabra o estas palabras en el conjunto de la frase, ¿ya? Y en el conjunto de la idea que tenía el autor. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde comenzaba esa idea y dónde terminaba? Lastimosamente, la mayoría de las veces, la división artificial en capítulos y versículos de la Biblia mutilan, cortan, rompen esas ideas, ¿ya? O sea, cortan una idea a la mitad o un cuarto, 3/4, como ustedes quieran, dependiendo. Perfecto. Nosotros debemos ir hasta donde comienza la idea, hasta donde termina, para tener todo el conjunto de la frase, que vamos a ver eso posteriormente, y poder entender de forma correcta ese pasaje bíblico que estamos estudiando. Es preciso, dice la regla 2, tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase del texto. Toda palabra de la Biblia está inmersa en un contexto inmediato que es propio al texto. ¿Qué es contexto? Contexto viene del término tejido. Si nosotros vemos el tejido de nuestra piel, o sea, de nuestros músculos, o sea, no hay simplemente tejido en la mano, en los dedos. Todo nuestro cuerpo está formado por tejido. Y dentro de una sección de un tejido hay un tejido que lo rodea. Es lo mismo. Un pasaje bíblico, una palabra bíblica está dentro de una frase. Un versículo está dentro de un pasaje, ¿ya? Un pasaje está dentro de un capítulo. Un capítulo está con capítulos que le anteceden y que le siguen. Y esos capítulos están dentro de un libro, que es una unidad orgánica. Toda palabra de la Biblia está inmersa en un contexto inmediato, que es el propio texto. ¿Qué es contexto inmediato? Los versículos que están alrededor, que están antes y después de ese versículo o esos versículos que estamos estudiando, ¿ya? El sentido de la palabra está determinado por el pensamiento que el autor se propone comunicar. ¿Y cómo voy a saber ese pensamiento? Tomando todo el contexto. O sea, todos los versículos que le anteceden y que le siguen. Viendo dónde comienza la idea, Dios va a permitir que les enseñe
cómo la Biblia se divide de forma natural, porque al principio la Biblia, cuando fue inspirada, no tenía esta división artificial en capítulos y en versículos. Eso se hizo siglos después y de una forma nada correcta. ¿Se dan cuenta? La Biblia fue escrita así, cosida. No tenía divisiones, ni capítulos, ni versículos, ni menos esos títulos editoriales. Ahora, eso no implica que no tenía divisiones naturales. Y las siguientes clases les voy a enseñar cómo los conectores, conjunciones, etcétera, manifiestan esas divisiones naturales. ¿Dónde comienza una nueva sección, un nuevo pensamiento? ¿Dónde termina? ¿Dónde comienza otra nueva sección? ¿Dónde termina? ¿Ya? Y eso son divisiones naturales y completas. No mutilan un pensamiento, sino nos dan ese pensamiento completo para que podamos entender toda la frase, todo el versículo de forma real, la idea que tenía en mente el autor bíblico para comunicar. Es necesario e indispensable determinar cuál es la idea o pensamiento del texto y de acuerdo a este pensamiento determinar el sentido de las palabras que componen el texto. De nuevo, el Espíritu Santo guió, preservó de error, ¿se dan cuenta? Para que la revelación de Dios fuera plasmada en lenguaje escrito, pero no anuló la personalidad del autor humano. Ese autor tenía igual una idea y un propósito que estaban conciliados con Dios, evidentemente, se dan cuenta, Dios guió. Tenemos que hallar ese propósito, esa idea que tenía en mente el autor. Así de profundo y de delicado es la hermenéutica, la interpretación. Tenemos que ingresar a la misma mente de ese autor, ¿ya? Segunda regla, tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase u oración. Ese mismo conjunto, ese mismo sentido, te va a indicar usualmente si esa palabra la vas a tomar de forma literal o de forma simbólica, si vas a utilizar la hermenéutica general o la hermenéutica especial. Tomemos en cuenta la siguiente aclaración y el ejemplo dado. Esta regla tiene que ver mucho el conocimiento de la lengua en que se está estudiando el texto. No se olviden, palabras aisladas no significan nada. Esas palabras tienen que relacionarse con otras palabras y tenemos que entender el sentido de la idea que comunica una frase completa, no una frase a medias. Una frase a medias, ¿qué podemos entender? Cuando, por ejemplo, están conversando personas y nosotros llegamos a media conversación, estamos totalmente perdidos. ¿De qué están hablando? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo cuando yo tomo una sección de la Biblia, pero no tomo el contexto pleno, no tomo la idea completa, sino una idea segmentada, una idea cortada. No voy a entender. Alguien que no conoce bien la lengua castellana estuvo predicando del rico y Lázaro. Y cuando llegó a la parte donde dice, porque estoy atormentado en esta llama, entendió el término llama como el nombre del animal y explicaba que el rico se encontraba entre llamas, o sea, animales. Me parece un ejemplo bien extremo, ¿no? Pero podría suceder. ¿Se dan cuenta? Bien extremo, pero podría suceder. Que realmente confundamos y pensamos que se está hablando no de fuego, sino de la llama del animal. Y eso sería un error bastante, pero bastante grosero, ¿no? Pautas básicas para determinar el propósito del autor. Ahora, de nuevo, un elemento bien importante a ese contexto. Si vamos en la parábola del rico y Lázaro y vamos a ver en ese pasaje que habla de que el rico estaba atormentado en llamas, el mismo contexto anterior y posterior te va a indicar, te va a indicar que se refiere a qué? A fuego, ¿ya? A fuego, a fuego. De la misma forma, cuando habla Juan el Bautista, el emisario del Mesías, y dice, viene detrás de mí uno más poderoso que yo, que no soy digno de desatar su sandalia, yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿ya?
En el griego, y, kai, tiene dos funciones. Hay un kai hilativo que separa dos palabras, tres palabras, cuatro palabras diferentes. Y hay un kai exegético que interpreta. Por ejemplo, cuando dice pastores y maestros, no es que son pastores y otros maestros, no, pastores que son maestros, porque en los requisitos de un pastor es que sea apto para enseñar, porque el ministerio principal del pastor, ¿qué es? La enseñanza de la palabra de Dios. Acá de lo mismo, cuando dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y está separando fuego, está hablando de la primera venida y de la segunda venida de Cristo, ¿no? Esa venida en humildad para morir por el hombre, para darle salvación, y en la segunda venida como, no como un cordero, sino ya como un león a juzgar. ¿Se dan cuenta? Y el mismo contexto muestra y manifiesta la palabra piri en griego, que es fuego, que se refiere a juicio. ¿Ya? Pautas básicas para determinar el propósito del autor. Considerar el testamento. El Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo, mientras que este es el cumplimiento del Antiguo. Ejemplo, la palabra fe en el Antiguo tiene la connotación de fidelidad, lealtad, mientras que en el Nuevo Testamento su connotación especial es confiar, ¿ya? Considerar la idea central del libro. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué testamento estamos? ¿En el Antiguo? ¿En el Nuevo? En el Antiguo, si estamos en el Antiguo, ¿en qué periodo estamos del Antiguo? Estamos en la etapa donde Dios gobernaba por medio de jueces, que se denomina teocrática. Estamos en la etapa de la monarquía. Si estamos en la etapa de la monarquía, estamos en el Reino Unido, en el reino dividido. Estamos en el reino del norte, en el reino del sur, anterior a la dispersión del reino del norte y la destrucción del reino del norte por parte de los asirios, anterior de la destrucción del reino del sur, de Jerusalén y del templo por los babilonios, posterior en pleno cautiverio. Después del cautiverio, debemos considerar cuál es la idea central del libro. Todo libro tiene una idea central. Todo párrafo, toda sección completa de la escritura tiene una idea central que se convierte en idea secundaria de la idea central del libro. Tenemos que averiguar esa idea central. Romanos, su idea central, ¿qué es? La justificación por la fe. El Evangelio según San Mateo, Jesús, el rey de los judíos. Según San Marcos, Jesús, el siervo de Dios. Lucas, Jesús, el Hijo del Hombre. Juan, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Tienen ese propósito, esa idea central. Y todos los pasajes, los capítulos giran en torno a esa idea central y esos capítulos son el desarrollo de esa idea central. Considerar el autor del libro. ¿Quién escribió? Cada autor tiene su propio sello personal. Por eso dijimos que cuando el Espíritu Santo guió, preservó de error en la inspiración a los autores humanos, no dejó de lado la personalidad de cada uno de estos individuos, sino esa personalidad se manifiesta en cada uno de los escritos. No me acuerdo si les decía a ustedes u otros alumnos, la epístola a los hebreos, que es anónima, muchos la identifican de autoría paulina. Difícil que sea paulina, no tiene el estilo de Pablo, es totalmente diferente a la literatura paulina. ¿Cómo se sabe? Es que ahí está la personalidad, ahí está el estilo del autor. Cada autor tiene su propio sello personal, por consiguiente usa las palabras de acuerdo a estas. Ejemplo, Juan usa el término creer en el pleno sentido de confiar en Dios. Por ejemplo, Juan es el autor de ¿qué? De el evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Y vamos a ver que aunque son diferentes estos escritos, porque son estilos diferentes, uno es un evangelio lo más cercano a una biografía, aunque no exhaustiva, del ministerio de Jesús. Las otras son epístolas o cartas, y el Apocalipsis tiene una conjunción de profecía,
género apocalíptico y epístola, ¿no? Pero ahí está el sello de Juan. Utiliza, por ejemplo, el término logos, tanto en el Evangelio como en sus epístolas, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí, por ejemplo, tenemos Efesios 2:3. ¿A qué se refiere la palabra carne? Ahí, por ejemplo, ¿qué entendemos? No se refiere a la carne, a la pieza de carne vacuna que vamos a encontrar en los mercados de expendio. No se refiere a eso, ¿no? Carne se refiere a los deseos que nos llenan de placeres y deleites malos y placeres malos, ¿no? Que satisfacen únicamente a nuestros sentidos, pero jamás a nuestro espíritu. Se refiere a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza totalmente caída, ¿ya? Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne, Gálatas 3:3. Carne se refiere a los ritos que observan en la ley mosaica. ¿Se dan cuenta? Una palabra puede tener diferentes acepciones o significados, aún con el mismo autor, en diferentes epístolas. Por ejemplo, en Efesios 2:3, carne se refiere a qué? A la naturaleza pecaminosa, a esta naturaleza que está totalmente seducida por los deseos y placeres mundanos y paganos. ¿Se dan cuenta? Pero en Gálatas 3:3, el término carne se refiere a qué? A los ritos de la ley mosaica que habían elaborado los ancianos en sus tradiciones e interpretación totalmente distorsionada de la ley. ¿Se dan cuenta? Sus tradiciones. Por eso el Señor los confrontó, ¿no? Este pueblo de labios me honra, me ama. Su corazón está tan alejado de mí porque están enseñando doctrinas de hombres, no estaban enseñando la palabra. La ley la habían modificado, la habían distorsionado, la habían cambiado tanto que ya no era la ley de Dios. Oíste que fue dicho, no por Moisés, sino por los ancianos, su interpretación totalmente alejada del espíritu de la ley. ¿Se dan cuenta? En el lenguaje bíblico, como en otro cualquiera, existen palabras cuyo significado varía mucho, según el sentido de la frase o argumento en que ocurren. Importa, pues, averiguar y determinar siempre cuál sea el pensamiento especial que se propone expresar el escritor, y así tomando por guía este pensamiento, se podrá determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Entonces, de nuevo, ¿qué intención tenía el autor? Se han dado cuenta que, por ejemplo, por el mismo autor, en una epístola como Efesios y en otra epístola como Gálatas, una palabra varía, no tiene el mismo significado. ¿Y qué te va a dar? ¿Qué te va a hacer ver? ¿Qué significa? El conjunto de las frases o palabras que rodea, el contexto anterior y posterior, los versículos que están antes y después, como vamos a ver posteriormente. ¿Se dan cuenta? Resulta pues tan natural como importante lo que llamamos regla segunda y dice, es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, el conjunto de la frase te va a indicar qué significado tiene esa palabra, ¿ya? Y no va a ser una palabra oscura, no va a ser una palabra mal interpretada y un texto mal interpretado. De los ejemplos que ofrecemos a continuación, se verá cómo varía, según la frase, texto, versículo, el significado de algunas palabras muy importantes, acentuando así la importancia de esta regla. Si aplicamos la segunda regla, nos ayudará a obtener el significado de la palabra que es difícil de entender. Ejemplo 1, fe. Y eso sería ejemplo 2, ¿no? Porque carne era el ejemplo 1. Significa confianza, pero se puede entender de diferentes maneras o puede significar diferentes cosas. En Gálatas 1:23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Es bien importante entender a quién se referían y quiénes están hablando. Se referían a Saulo de Tarso, que ahora ha experimentado el nuevo nacimiento y es Pablo, un ferviente seguidor de Cristo, ¿ya?
Ahora, el término fe, ¿qué significa? ¿Significa confianza en esta sección? Se refiere al mensaje o doctrina del Evangelio. Por eso que dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Qué predica? La doctrina, predica el Evangelio, que en otro tiempo asolaba. En 1 Corintios 1, 2, ¿qué dice? Me propuse no saber nada entre vosotros, solo a Jesucristo y este crucificado. ¿Se dan cuenta? Que a Dios le plació que por la predicación, por la locura de la cruz, el mundo, el hombre sea salvo. Si aplicamos la segunda regla, nos ayudará a obtener el significado de la palabra que es difícil de entender. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, de nuevo el término fe, la palabra fe, a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, ¿significa confianza? ¿Significa predicar el evangelio? ¿Significa enseñar doctrina? ¿Se dan cuenta? Debo utilizar toda la frase y aún los versículos que están antes y después. Ahora, en Hechos 17:31, ¿qué significa fe? Dar fe significa demostración o prueba. Demostración o prueba. De nuevo leamos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué le dijo el rico a Abraham? Solo permite que Lázaro regrese y advierta a mis hermanos de este lugar de perdición. ¿Y qué le dijo Abraham? Ni siquiera creerán, aún viendo a un muerto que retorna de la muerte, que resucita. ¿Qué le dijo Jesús a esa generación mala y perversa? Cuando le pedían señal, así como Elías, que descienda fuego del cielo. ¿Qué les dijo? A esta perversa generación se le dará la única señal. ¿Y qué señal? La de Jonás. Así que como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, o sea, en el sepulcro, y al tercer día resucitará. La resurrección debería ser realmente esa demostración, esa prueba que atestigua de forma clara que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es realmente el que dijo ser. Pero los judíos le creyeron, no. Se han dado cuenta cómo una palabra va teniendo un significado diferente. Pero esto no implica que estemos totalmente oscurecidos o totalmente confundidos. Las mismas palabras, las mismas frases que rodean a esa palabra, el sentido de todas las frases del pensamiento, nos van a mostrar qué significa. ¿Ya? Si aplicamos la segunda regla, nos ayudará a obtener el significado de la palabra que es difícil de entender. Fe significa confianza, pero se puede entender de diferentes maneras. Romanos 14:23. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. El conjunto de la oración nos muestra que fe se refiere a la convicción que uno debe tener para servirse o no ciertos alimentos. El contexto que está en Romanos es cuando un cristiano maduro, fuerte, que sabe que es libre en Cristo, que sabe que con acción de gracias todo es purificado, pero también, no siendo judío, siendo griego, sabe que toda la carne que se ofrece en el mercado
ha sido ofrecida en sacrificio a los ídolos, ¿ya? Aunque no toda la pieza de carne. Usualmente se tomaba unos cuantos pelos y un poco de carne, no todo el animal, pero había sido consagrado a esos ídolos, ¿no? Ahora el cristiano fuerte sabe, tiene convicción de que un ídolo no es nada, que con acción de gracia se purifica y puede comer de ese tipo de carne. Pero por amor a los hermanos débiles, a los legalistas, a los judíos, aún eso que es válido, no puede realizarlo para no generar o ser piedra de tropiezo para los hermanos débiles. El conjunto de la oración nos muestra que fe se refiere a la convicción que uno debe tener para servirse o no ciertos alimentos. Si tú dudas y dices, es pecado, no es pecado, ya estás actuando con fe. Te estás condenando a ti mismo, ¿no? Se refiere a eso. ¿Se dan cuenta? O sea, una misma palabra escrita por un mismo autor en diferentes secciones de la escritura, pero por el mismo autor puede tener diferentes significados. El conjunto de palabras, la frase entera, el pensamiento entero, te va a decir qué significa esa palabra. Ejemplo 2. Carne es la parte blanda del cuerpo humano, pero de acuerdo al conjunto de la oración puede referirse a algún aspecto de la persona humana. Los siguientes ejemplos nos ayudan a verificar esto. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, ¿qué significa la expresión corazón de carne? Puesto que el corazón humano es de carne, en contraste a la del corazón de piedra, se refiere a una disposición dócil de la voluntad de Dios. Por ejemplo, veíamos el anterior sábado la parábola del sembrador y cómo hay 4 tipos de terreno. De estos 4, 3 no son propicios. Algunos no reciben siquiera la semilla de la palabra. Otros la reciben, pero de forma tan superficial que simplemente su fruto es tan temporal, tan pasajero y no es real, no es profundo, no es permanente, no es veraz. Pero hay una tierra que recibe la palabra de forma plena y que da fruto. ¿Qué implica? Esta tierra, ¿por qué es mejor que las otras? Porque ha sido preparada, acondicionada para ser una tierra fértil. Se ha trabajado mucho en las riquezas de su humus para que al recibir la semilla pueda dar ese fruto. De nuevo, cada tierra, ¿qué significa? El corazón humano. ¿Qué dice la escritura del corazón humano? Que es totalmente malvado, totalmente perverso, que uno puede entender. ¿Se dan cuenta? No es lo que dicen los adolescentes, oh, I love you, I need you, I miss you. No, el corazón humano es malo. Tiene que haber la regeneración, el nuevo nacimiento. Que Dios, mediante su Espíritu Santo, quite este corazón de piedra que tenemos, que estamos totalmente muertos, totalmente imposibilitados de reconocer a Dios, de reconocer nuestra condición, etcétera, y ponga un corazón de carne. ¿Se dan cuenta? O sea, habla del nuevo nacimiento, una disposición dócil, una disposición plena y total. Y esa disposición solamente proviene de la parte espiritual, ¿ya? No de la carnal, de la naturaleza espiritual que Dios crea en el momento de nacer de nuevo, en el momento que hace nacer de nuevo a un ser humano, ¿ya? Esa naturaleza espiritual está plenamente dispuesta, dócil a servir a Dios y a sujetarse a la voluntad de Dios y está equipada para hacerlo. Mientras el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, se han de entender de forma espiritual y tiene un corazón de piedra y está totalmente imposibilitado, ¿ya? Totalmente insensible a todo lo espiritual. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra carne se refiere ¿a qué? A los deseos sensuales de la persona. Se refiere a la naturaleza adámica, a la naturaleza pecaminosa, a la naturaleza caída, que no puede ser modificada, mejorada, reconstruida, reformada. Es totalmente caída, ¿se dan cuenta? Está totalmente contraria a Dios, es totalmente contraria a lo espiritual. Es por eso que Pablo en Gálatas dice, en un cristiano hay una guerra, y la guerra más grande es dentro de él. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas, la adámica, la carnal, la natural, que no ha sido erradicada, no ha sido quitada, pero sí se le ha quitado mucho de su dominio y de su poder. Y la espiritual, que ha sido creada por Dios al momento del nuevo nacimiento. Ambas naturalezas dentro de nosotros, los verdaderos creyentes, se oponen, se aborrecen, se odian. Hay una guerra. La vieja naturaleza nos lleva, nos conduce, nos dirige, nos guía ¿a qué? Al pecado, a la desobediencia a Dios, al deshonrar a Dios, al aborrecer a Dios, al alejarnos de Dios, mientras la nueva naturaleza, la espiritual, nos conduce a amarlo, a llenarnos de él, a obedecerlo, porque el creyente está plenamente apto por la obra de Dios y de la nueva naturaleza espiritual, por la obra de Cristo y el nuevo nacimiento, a poder obedecer a Dios de forma plena, mientras el incrédulo no, aún sus obras buenas, aún su religión, aún su amor, sus querencias son malvadas. Ejemplo 2, carne, es la parte blanda del cuerpo humano, pero de acuerdo al conjunto de la oración puede referirse a algún aspecto de la persona humana. De nuevo veamos, 1 Timoteo 3:16. Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora acá esta palabra carne, 1 Timoteo, escrito por Pablo, una epístola pastoral. ¿A qué se refiere? Aquí debemos entender que se refiere a la forma o naturaleza humana en que se manifestó el Hijo de Dios. Dios, Gálatas 4:5. Llegado el tiempo, cumplido el tiempo establecido por Dios para cumplir el protoevangelio. Estoy interpretando ya. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos redimiese. Está hablando de la encarnación, ¿ya? Donde Dios asumió naturaleza humana, se refiere a eso, ¿ya? No se refiere a la naturaleza pecaminosa, no se refiere a la naturaleza adámica. Jesús, 100% Dios desde la encarnación, pero sin pecado. Perdón, 100% Dios, 100% Dios, 100% hombre desde la encarnación, pero sin pecado, ¿ya? No se refiere a la naturaleza caída, a la naturaleza adámica, sino se refiere a esa naturaleza humana que él asumió para ser el Goel Redentor, el pariente cercano, y para morir en nuestro lugar y ser nuestro Redentor, y pagar el precio por nuestra redención. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vais a terminar o vais a acabar en la carne. ¿A qué se refiere carne? Carne aquí se refiere a la práctica de ceremonias judaicas, como la circuncisión que se realiza en la carne. Por ejemplo, el primer concilio de la iglesia fue en Jerusalén, cuando ya no estaba Pedro al mando de la iglesia madre o la iglesia en Jerusalén, sino era Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, que después de la resurrección recién creyó y recién sus ojos fueron abiertos y dobló rodillas y reconoció que Jesús es el Rey, que es el Mesías, que es el Cristo, que es Dios, que es su Salvador. Y realmente fue una pieza importante en el fundamento de la iglesia, ¿no? Para levantar y construir la iglesia. Pero aquí, ¿cuál era el problema? El evangelio estaba trascendiendo las fronteras de los judíos y menos judíos se convertían, pero más gentiles, o sea, no judíos. Pero los judíos, ¿qué decían? Estos no judíos, estos gentiles, estos griegos que se han convertido a Cristo, al cristianismo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley. Se dice que no. Se llega a qué? Al veredicto de que no, porque la ley, la circuncisión ha sido dado a los judíos, por tanto ellos no, simplemente deberían guardarse de algunos aspectos. Entonces aquí carne en Gálatas, que es igual la carta de emancipación de la libertad cristiana en Cristo,
por la justificación por la fe, que ya no soy esclavo de la ley y menos de el legalismo de los judaizantes. Se refiere la carne a eso, a seguir atado a prácticas muertas, a todo el ceremonial, ritual judaico, que ni siquiera la mayoría tenía su fundamento en la escritura. Y la circuncisión simplemente había sido totalmente tergiversada, ¿ya? Para obtener mayor éxito al aplicar esta regla es muy importante identificar la función de cada palabra dentro de la oración o conjunto gramatical. De nuevo, dentro de una oración, dentro de una frase, cada palabra tiene una función. ¿Qué función está cumpliendo? Palabras que nombran personas o cosas, el nombre sustantivo o el pronombre, etcétera. Palabras que indican acción, o sea, o existencia, el verbo, que cuentan con tiempo, modo, número, persona y género. Es toda la información que tienen, ¿no ve? Palabras que describen o modifican el adjetivo calificativo, ¿no? Que modifica el sustantivo, el adverbio, que modifica el verbo, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras que enlazan o conectan la preposición y la conjunción, conectores, ¿no? O conjunciones. Palabras de exclamación, la interjección o admiración, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos el siguiente ejemplo. Juan 1:1. Perdón, Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Aquí vino, ¿qué se llama? ¿A qué se refiere vino? ¿Se refiere a la bebida o se refiere a esa acción de venir hacia un lugar, o ir hacia un lugar? ¿Ya? En Juan 2:3, y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora acá vino, ¿a qué se refiere? Clarito, ¿no? En Juan 2:3 se refiere a la bebida, al vino. Estaban celebrando las bodas de Canaán. Pero en Juan 1:11 se refiere a el propósito de la encarnación. Dios envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo? Lo vistió de humanidad y lo puso en la cruz para morir en lugar nuestro y desatar toda su ira y juicio sobre él, para que esa ira y juicio y condenación sea quitado de nosotros, ¿no? Está clarito esa identificación. En Juan 1:11 y Juan 2:3 hallamos la palabra vino. Aunque la palabra es la misma en ambas citas, el significado es totalmente distinto. Y esto se verifica por el conjunto de palabras o la oración gramatical. En la primera porción se trata del verbo venir, en tiempo pasado. En la segunda porción, vino tiene que ver con la bebida obtenida de la uva. Debido a que una palabra puede tomar distintos significados en cualquier idioma, el significado correcto de una palabra se determina con la ayuda del conjunto de las palabras porque expresa un pensamiento completo. ¿Ya? Completo. Muy bien, mis hermanos. No sé si tienen alguna pregunta. Mañana vamos a seguir con las últimas reglas que nos faltan. Espero terminar todo. ¿Me escuchan? ¿Tienen alguna consulta, hermanos? Estas diapositivas yo les voy a enviar, por favor. ¿Ya? No se preocupen. No es necesario que copien, entonces yo les voy a enviar todas las diapositivas. ¿Ya? Muy bien. Si no hay preguntas, oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias mi Señor y mi Dios por este tiempo. Que este tiempo haya sido de crecimiento, de madurez, que hayamos aprendido más, Señor, para poder acercarnos de forma correcta a tu palabra, con reverencia, sabiendo que es tu palabra, Señor, y que tú nos pedirás cuentas de cómo la estamos utilizando, de cómo la estamos interpretando, de cómo la estamos exponiendo, que realmente nos presentemos ante ti como obreros aprobados que trazan, interpretan, exponen de forma correcta tu palabra de verdad. Danos sabiduría para hacerlo de forma correcta. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, buenas noches, mañana, que el Señor los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor.